Hola gente, ¿cómo están? Hoy venimos con un nuevo tema que hemos titulado La ciudad de Éfeso. Haremos un resumen de la ciudad, pero no estaré solo, sino que estaré con alguien ya visto en un video, y no hablo de Tomás, ni Nemesis u Honorio, sino de Tony, quien me estará acompañando hoy. Quiero que te presentes, Tony. Gracias, Barin, será un buen gusto dando el resumen juntos los dos, y de paso repasar la ciudad de Éfeso. Bueno, primero que todo, Éfeso es una ciudad, o antigua ciudad, que pertenece al día de hoy en Turquía, y podemos referir a Éfeso con una ciudad con arqueología dispersa, como de hititas, helenísticas, romanas y bizantinas, como por ejemplo, tenemos aquí detrás mío la biblioteca de Celso, una antigua biblioteca, que está en Turquía, y es una arquitectura antigua de Éfeso en aquellos tiempos. En resumen, ciudad de Éfeso hace referente a la ciudad de Apasa, una ciudad de Anatolia, del reino Arsagua, entonces mencionado por Estrabón. Ferecides, hijo del rey Codro, fue por sí el fundador de Éfeso. A colono Jonios dirigido por Androcio, expulsaron lelejes sicarios que vivían en la región, y también Androcio se adueñó de la isla de Samos y demás islas que estuvieron bajo el gobierno de Éfeso por un breve tiempo. En resumen de la leyenda, aparte de las Amazonas, Éfeso también se le pudo llamar por sí misma Esmirna, ya que había tomado la ciudad, le puso ese nombre. Otra leyenda decía que la ciudad de Esmirna había sido fundada por una expedición desde Éfeso. Otra leyenda decía supuestamente que el santuario de Artemisa había sido fundado por autóctono, y por un hijo de un supuesto dios del río Caistro llamado Éfeso, del cual ahí se tomó el nombre. Déjenme hablar ahora a mí, o si no, los amenazó con molestarlos. Ahora solo falta que se metan más individuos acá. Primero, ¿quién cuernos eres? Y segundo, ¿cómo vas a saber de qué estamos hablando? Primero que todo, mi nombre es Rois alias, el latinoamericano, o si quieren pueden llamarme simplemente Rois. Y segundo que todo, no lo sé. No nos hagas perder el tiempo. Si quieres hablar con nosotros, que sea más tarde. ¿En qué íbamos? Así, en el resumen. En la ciudad, era por sí, no faltaba invasiones o guerras. Entre ellos estaban los cimerios, tras el reinado de Ardis, rey de Lidia, y la invadieron, pero no sabe de los daños de Éfeso. Otro rey de Lidia, Creso, sometió a los jonios y eolios. De paso, fue la primera ciudad en ser asediada por este rey, y según Heródoto, supuestamente fueron las causas de los asedios fue por Artemisa, por las oraciones hacia ella. En resumen, para no alargar el video, Éfeso fue una ciudad donde hubo muchas embarcaciones de ejércitos, guerras, y también diferentes reinados, y concluir con Alejandro Magno, quien había llegado a Éfeso, destronó el sistema de gobierno llamado oligarquía, quien hacía que la ciudad imperaba, y de paso formará la democracia, e hizo sacrificio a Artemisa, y de paso puso un decreto que los impuestos que se daba al gobierno de los persas, se diera al templo de Artemisa. Lisímaco de Tracia hizo una muralla de 2 kilómetros, pero a los de Éfeso no les agradó mucho, entonces se quedaron así, hasta que una lluvia había inundado la ciudad y la vieja ciudad había sido destruida, y a la nueva ciudad fueron llevados también ciudadanos de Colofón y Lébedos, y tras la muerte del general Lisímaco, el imperio seleucida había tomado la ciudad de Éfeso, pero la dinastía Egipto Ptomaico la tomó y se adueñó de aquella ciudad, pero luego los seleucidas reconquistaron la ciudad de Éfeso, por Antíoco III, quien quedó durante el invierno, pero en las guerras romano-siria, flotas seleucidas, contra las romanas, cerca del Corico o Mioneso, pero fueron vencidos los seleucidas y el almirante Polixenidas, se refugió en Éfeso, en el año 190 a.C., pero después de la batalla de Magnesia, Éfeso fue entregado a los romanos, pero después se firmó la paz, en Apamea, quien fue dada a Éfeso a la rey Eumenes II de Pérgamo, quien le fue entregado otras ciudades y comarcas. Tras la muerte de Atalo III, dejó sus dominios a la República Romana, pero Aristónico, hijo de Eumenes II, pero de otra mujer, se rebeló y quería tener los dominios. Éfeso se le puso enfrente y le venció cerca de Cime. Se creó la provincia y Éfeso fue la capital de aquella provincia. Se creó la convención jurídica, quienes asistan cesarientes, metropolitas, silvianos, etc. Pero Mitridates invadió Jonia en el 88 a.C., fue bien recibido en Éfeso, y de paso tiró las estatuas de los romanos, y se dio la orden general de ejecutar a todos los romanos sin respetar a los que estaban en el templo. Mitridates se casó con Monime, hija de Filopemen, y Filopemen fue nombrado como gobernador de Éfeso por Mitridates, pero Éfeso no muy pronto, se rebeló y mató a Pontico, Zenobio, y Sila, dictador de la República Romana,
y derrotó a Mitridates, y castigó a Éfeso tras capturar Éfeso. Después de la derrota de Bruto y Casio en Filipos, Marco Antonio fue a Éfeso y dio sacrificio y perdono a Éfeso, y para que lo perdonaran, tendría que hacer un pago el de 10 años a un año. Entonces le pagaron, por 2 años, hasta que Éfeso se disculpara y decirle que se quedaron sin nada. Entonces Marco Antonio les recibió los 9 años de pago en 2 años. Me faltó decir que Éfeso fue ahora en un puerto de los romanos, y Metelo Escipión quería el dinero del templo, pero no pudo este tipo por Nub, y de paso fue llamado por Pompeya a unirse en Epiro. En resumen, Marco Antonio mata a los hermanos de Cleopatra, y estos se enfrentan en la batalla de Accio, y por sugerencia de Éfeso, Octavio Augusto le dedicó estatuas al difunto y dictador romano Julio César. Hola. Ahora entremos a la época del Imperio Romano, pues sabiendo, Éfeso prosperó por mucho en aquellos tiempos, y fue uno de los lugares comerciales más importantes del Imperio Romano, y siendo de toda la región de Capadocia, había un senado llamado Epileptos, que significa escogidos, que era un grupo de senado, hecho por Lisímaco de Tracia, quien también gobernaba la ciudad. Habían varios caminos fáciles del comercio, la ciudad tenía un gran meiteus, personas que ponen las reglas de la gramática, funcionario común a todas las ciudades griegas, y un arconte, que cuidaba del registro de títulos. Pero venimos aquí también por la iglesia de Éfeso, misma iglesia que es mencionada en el libro del Apocalipsis, y el mismo que le fue enviado por medio de Pablo el último apóstol en ser llamado, la carta de los Efesios, que por cierto estaban adorando a Artemisa de Éfeso, y yendo a las paganidades de este mundo, por eso se le envió la carta. En la Biblia se menciona por sí la llegada de Pablo a Éfeso, este pasaje está en Hechos capítulo 19. También se conoce en Éfeso por ser el lugar donde Juan, el último apóstol en estar vivo, fue echado a hervir pero salió con vida de forma milagrosa, así que fue desterrado a Patmos. También este es el lugar donde Ignacio de Antioquía envió sus cartas referentes a los efesios, también el lugar de tantas persecuciones y muertes fructíferas y con razones de cristianos fieles y con la esperanza de ver a Jesucristo. Durante el siglo IV, fue un siglo donde el Imperio Romano estaba cayendo en una decadencia económica, social y política. Éfeso sufrió 2 terremotos en el año 358 y el otro 10 años después en el 368 después de Cristo. Durante la Edad Media, Éfeso era muy hostigada por los desfavorecidos árabes, y siendo que les faltaba drenajes de los sedimentos, ya que esto traía problemas en los puertos y en los siglos anteriores, pero las inundaciones devastarían los puertos, hasta que la población sería escasa en números. ¿Esto qué significa? Éfeso era un medio caos en aquel tiempo, pero en el siglo XI los turcos selyúcidas tomaron la ciudad porque era escasa la población de Éfeso, y después vinieron los turcos otomanos, y después construyeron la mezquita de Sabe y después rebautizaron la ciudad y la llamaron Ayaslug. Pero tiempo después los turcos mongoles arrasaron con la basílica de San Juan y con la mezquita, que tiempo después fue reconstruida tras la destrucción de los monumentos. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y seguiremos sacando más contenido como este. Suscríbete y dale like a este vídeo para que puedas ver más vídeos como este de historia. Y bueno, así que nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima, y recuerden que les habla Baren, Dios los bendiga, adiós. Dios los bendiga.